Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por conectarse. Les habla Andrés Porras, soy hermano de La Salle desde Tijuana y es un gusto para mí compartirles este momento de experiencia, de compartir en la fe, que podamos todos reflexionar sobre el Adviento, pero sobre un valor muy importante para nosotros como personas y como creyentes, que es la esperanza. Entonces, quisiera comenzar este momento con un minutito de silencio, de oración, en el que todos los que estamos viendo esta charla, esta plática, podamos detenernos en nuestro día, en lo que estamos haciendo, y reflexionar sobre cómo estamos, cómo nos sentimos. Vamos a detenernos un minutito y, si es posible, cerrar nuestros ojos y reflexionar sobre cómo me siento el día de hoy, cómo estoy, qué es lo que he vivido durante el día, durante estas semanas, que me hace sentir como estoy, y ofrecerle todo esto a la presencia real y actual en este momento de Jesús, que está aquí ahora con nosotros, pidiéndole que lo que vamos a tratar de reflexionar pegue en nuestros corazones, cale hondo, y que el Espíritu Santo lo haga fructificar. Como vieron en la invitación, la charla se llama Algo nuevo está por llegar. En este momento estoy compartiendo la pantalla. A ver, permítanme. Ahí. Y quisiera dividir este momento en tres principales partes, que pudiéramos partir de una reflexión de lo que es la esperanza desde la perspectiva meramente humana. Es decir, ¿qué entendemos por esperanza en el mundo, en la vida cotidiana? Después, dar un segundo paso, iluminar esta perspectiva humana de la esperanza desde el punto de vista cristiano. Y por último, probablemente no todos los que estamos viendo este video, esta conexión, esta charla, somos educadores o maestros. Más bien, no todos somos maestros de profesión, pero sí todos somos educadores, educadoras en nuestra vida. Estamos en contacto con gente, probablemente no de manera muy formal, pero sí en nuestras familias, sí con nuestros medios de trabajo, con nuestros amigos, con la gente que nos desenvolvemos. Y es desde ahí que a mí me gustaría abordar el tema de la educación y la esperanza en torno a, primero, una crítica que viene ya haciéndose a la escuela formal, por así decirlo. Y en segundo lugar, pues una propuesta, obviamente desde la perspectiva de todo lo que hemos visto antes. Entonces, hablando de la perspectiva humana, la esperanza humana, podemos nosotros entenderla desde muchas maneras, desde muchas visiones. Puede ser una esperanza muchas veces en las cosas materiales, en lo que nos pasa el día a día, que si un día nos va bien, hasta decimos a veces, nos levantamos con el pie izquierdo o con el pie derecho, como si dependiera un poquito del destino, de los azares del universo. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir en esta situación que vivimos actualmente y estos días? Esta esperanza humana probablemente se ha visto muy golpeada por esta noticia de esta variante que nos va a llegar, que nos viene llegando ya de otro continente, y que pareciera que esa pandemia que ya iba pasando, que ya iba desapareciendo,
ahora vuelve otra vez con una fuerza que no sabemos todavía y vuelve la incertidumbre, vuelve probablemente la ansiedad, vuelve esa desinstalación en las cosas que ya nos habíamos podido acomodar en nuestras esperanzas inmediatas y que Omicron ahora ha venido como a desestabilizarlas, ¿no? Vamos aquí a darnos cuenta qué nos movió qué nos está moviendo esta noticia de que probablemente esta variante venga, bueno, ya desestabilizó los sistemas económicos, pero venga a desestabilizar otra vez el ritmo de vida que ya estábamos tratando de tener de nuevo. No sabemos aún, puede que esta variante sea no tan peligrosa como se dice, pero hoy en día no lo sabemos y hay alerta a nivel mundial. ¿Qué nos provoca esto a nivel interno? ¿Qué nos hace sentir? Entonces, esto lo podemos ver desde diferentes perspectivas. Bueno, qué mala suerte, ¿no? Que nos viene esta pandemia en nuestro tiempo, que me tocó vivir a mí. Bueno, pues dependiendo desde la perspectiva, ¿no? Puede ser buena o mala suerte. Este continuo ir y venir que nos ha tenido esta pandemia puede desestabilizar nuestro sentido de vida y puede sumirnos más o puede a lo mejor cuestionar nuestra forma de vivir y darle como un impulso a lo que creíamos creer, a nuestro sentido de vida. Y por último, pues lo que vivimos se puede abordar desde la esperanza o desde el sentimiento también de una desesperanza. Entonces, vamos ligando y reflexionando con estos conceptos. Y puse aquí esta imagen de este perrito porque se me hace muy, muy elocuente, ¿no? Esta foto es una foto real, un perro en medio de la calle, en medio de la lluvia. Bueno, pues estas tres ideas, estas tres preguntas, ¿cómo las podríamos responder viéndolas desde afuera? Ay, qué buena o qué mala suerte. Ese perro tendrá un sentido de estar ahí, es decir, ¿qué lo hace permanecer bajo la lluvia, ahí parado? Probablemente está esperando a su jefe y el dueño le dijo que ahí se quedara y él es obediente y fiel. Esta imagen nos transmite esperanza o desesperanza. Cada uno responde. Digo, esta imagen y en general. Entonces, Víctor Frank, un neurólogo y psiquiatra muy famoso que tiene este libro que se lo recomiendo mucho, que se llama El hombre en busca de sentido. Se dice que él a sus pacientes, cuando empezó a dar terapia, a algunos que se enfrascaban mucho en sus problemas, solía hacerles la siguiente pregunta. Probablemente la leemos o la escuchamos y nos suena fuerte. ¿Por qué no se suicida usted? Es decir, ¿qué es lo que lo lleva a usted a no suicidarse? Un poquito a lo mejor usando la psicología inversa, él lo que hacía era cuestionar a la persona, decir, ir a una pregunta existencial, como es la vida, para decir, ¿qué lo mantiene, qué la mantiene usted con vida? ¿Por qué usted no se ha quitado la vida? Y él descubrió que pues mucha gente permanecía en esta vida o sentía que los ataba, a pesar de que tenían muchos problemas y todo. Se sentían atados a esta vida por su familia, en primer lugar, pero también muchos por un talento, una habilidad sin explorar o una experiencia sin vivir. Recuerdos también que merecen la pena rescatar del olvido. Y yo aquí le agregué una cuestión también que a lo mejor a muchos nos detendría o mucha gente la detiene, que es la cuestión moral, lo que hemos aprendido en torno a la religión, qué pasa con las personas que se suicidan, ¿no? Y a dónde van. Entonces, esta pregunta a lo mejor nos puede servir ahorita para empezar a decir, bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿En qué tengo puesta mi esperanza? Entonces, en esa línea, les voy a dar ahora 3, 4, 5 minutitos para que cada quien, seguramente lo están viendo este video desde una computadora, pero si lo están haciendo desde un teléfono o desde donde sea que lo estén viendo, que tengan ahí un
un lugar, una hoja donde puedan escribir y responder estas preguntas. Les voy a dar unos minutitos para que cada quien de preferencia lo escriba y piense estas 4 ideas. Y es mejor. Buenas tardes a todos los que se van conectando. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. De preferencia escribirlo porque si solo lo pensamos puede que no seamos tan concretos y se nos olvide o pase de largo. Entonces, la primera idea sería pensar, tengo esperanza en actualmente hoy 30 de noviembre del 2021. ¿En quién tengo esperanza? ¿O en qué situación o en qué objeto? Ser muy sinceros, no lo van a compartir, nadie se los va a revisar. ¿Cuáles son nuestras esperanzas el día de hoy? Segunda idea, viendo un poco hacia atrás, tuve esperanza cuando, y hacer una pequeña narración de ese momento, es decir, qué anécdota en mi vida me hizo sentir y experimentar la esperanza, tratar de recordar. La tercera idea va un poquito al futuro. Tengo esperanza de que el día de hoy, ¿cómo describirías lo que esperas que suceda en tu vida, en la vida de tu familia, en el mundo en general? Y por último, no tuve esperanza, trata de recordar también, y esto es muy, muy útil también, en el que hayas perdido la fe y la esperanza frente a algún tema, una circunstancia o persona. Generalmente cuando perdemos a algún ser querido, una enfermedad muy dura, un problema económico muy fuerte, se nos viene abajo la fe y la esperanza. Esto es de los primeros pilares que se caen, como que solemos echarle la culpa a Dios, como si Él tuviera la culpa de esas cosas. Y luego ya vienen procesos de duelo, a veces más o menos largos, en el que, pues, si tenemos la voluntad, recuperamos esa esperanza. Entonces, les voy a dar unos minutitos para que cada quien escriba, puede ser una palabra, una frase de estas 4 ideas. ¿En qué tengo esperanza el día de hoy? ¿Cuándo tuve esperanza? ¿Tengo esperanza en que suceda en el futuro qué? Y cuando no tuve esperanza. Es bueno recordar esto para que nos ayude en la reflexión. Muy bien, mientras seguimos haciendo este recorrido en el presente, hacia el pasado y hacia el futuro, vamos a seguir reflexionando sobre ya no solo nuestra esperanza y nuestra desesperanza o la de nuestros conocidos, sino la de millones de personas que históricamente han sufrido, pero que estos 2 años se ha visto acentuado todavía más el sufrimiento de ciertas personas, ¿no? Y lo sabemos muy bien. Las poblaciones vulnerables durante la pandemia, los desplazados, migrantes o refugiados que se han movido en diferentes partes del mundo, incluido nuestro país, en México,
¿Cómo se acerca en este contexto ahora, este Adviento, esta Navidad? ¿Cómo lo vamos a vivir como familia? ¿Nos vamos a reunir o no? ¿Qué va a pasar con la educación el próximo año? ¿Vamos a seguir presencial o vamos a regresar en línea? Entonces, hay mucha gente que no nos imaginamos que está sufriendo o que tiene esperanzas o desesperanzas probablemente parecidas a las nuestras. Entonces, ¿cuál podrá ser? Y vamos a preguntarnos, la esperanza para alguien que lo ha perdido todo. Para alguien que perdió a sus padres porque eran mayores y se enfermaron de COVID y que no tenían a lo mejor seguro médico y tienen una deuda muy grande que tienen que seguir pagando. Para toda esa gente en diferentes partes del mundo que tuvo que huir no solo por conseguir un mejor trabajo, sino porque han salido amenazados de muerte de sus lugares y tienen que dejarlo todo. Y eso pasa en nuestro país. Gente que huye del sur de los estados de nuestro México, huyendo hacia el norte. Yo me encuentro en Tijuana y vemos mucho eso, gente que viene huyendo de los estados del sur porque les han matado a sus familiares y a ellos los amenazaron que si no se iban también los mataban. No solo sucede en otros continentes o en otros lugares lejanos, sigue pasando en nuestro país. Entonces, tomando algunos casos concretos a gente que se le preguntó, ¿cuál es tu esperanza conforme a lo que vives? Se les preguntó a 40 personas en un país en situación de exclusión social. Aunque estas son historias de un determinado país, definitivamente forman parte de la vida cotidiana de cualquier ciudad del mundo. Y la primera, un nombre ficticio, es de Nicasia. Ella tiene 33 años, le diagnosticaron un cáncer y está perdiendo progresivamente la vista. Cuando le dijeron lo del cáncer, estaba sola con el médico. A partir de ahí empezó a tener fobias a todo. Es incapaz de salir sola a ningún lado, siempre necesita ser acompañada. Estuvo ingresada en el hospital bastantes meses para tratarla. No dejaban entrar a sus 2 hijos pequeños. Sus hermanas no iban a verla. Sintió mayor cercanía y apoyo en la gente que no era de su familia que la visitaban con frecuencia. Experimenta una gran soledad e incomprensión de su enfermedad. Ni siquiera puede llorar dado que le han puesto como 2 tapones en los lacrimales para que no desprenda líquido dado que no lo puede recuperar. Imaginemos este escenario de Nicasia y se le pregunta, ¿cuál es tu esperanza? Ella que responde, me gustaría que llegara el día de no depender de nadie para ir al médico porque aunque tenga 2 ojos hay que guiarme. Quisiera dejar huella en este mundo y que me comprendan como yo lo sé hacer. El segundo caso es de Sheila, que resulta ser la hija de Nicasia. Ella piensa que su madre no la quiere porque no la podía ver cuando estaba en el hospital. ¿Cómo le explicas a una niña esa situación? Que no es que su madre no la quiera, sino que hay muchas situaciones por las que no puede entrar al hospital. Se le pregunta, Sheila, ¿cuál es tu esperanza? Me gustaría ser enfermera, curar a los que están enfermos y que los reyes me trajeran muchos regalos y nada más. Tercer caso, Julia. ¿Quién es Julia? Bueno, tiene 42 años y sufre de violencia de control por su pareja, 10 años mayor que ella. Para ir al grupo de crecimiento personal tiene que esconderse o mentirle a él diciendo que va a otro lado. Cada vez que va a comprar comida a la tienda, tiene que dejar fiado porque él va luego a pagar y controlar si es verdad que ella ha ido a comprar. Cada vez que se le llama a casa, tiene que ser cuando él no está. ¿Cuál es la esperanza de Julia? Me gustaría no depender de mi compañero en lo económico y ayudar a las personas que lo necesitan. Salir de compras, de paseo con mis hijos, con mi madre, sentirme libre. Y el último caso, de Sede, tiene 16 años.
Su madre salió hace poco de prisión, su padre actualmente sigue todavía en la cárcel y están separados. Ella se ha criado con su abuela. Actualmente está viviendo en la casa de una amiga de su edad con la que se lleva muy bien. Tiene 3 hermanos, de los cuales el más pequeño está en un albergue y lo va a ver semanalmente. ¿Cuál es la esperanza de Cede? Espero tener un buen futuro en esta vida, aunque no haya empezado con muy buen pie. No tener que depender de nadie. Tener una familia. Aunque nunca llegue a ser feliz del todo, y sea cual sea mi situación, siempre ser fuerte y seguir luchando por la vida. Tenemos ahí 4 casos reales, solo el nombre se les ha cambiado. Vamos a preguntarnos, ¿cuál es nuestra situación? ¿Y cuál sería nuestra respuesta ante la pregunta, ¿cuál es tu esperanza? Y escuchamos muchas frases actualmente en torno, sí, a la esperanza, pero en general. Y la primera es muy famosa, la esperanza muere al último. Y por algo, esta frase viene de una sabiduría popular muy profunda en la que efectivamente la esperanza debe morir al último. Otra frase que he escuchado mucho, y no sé qué opinen ustedes, yo en lo personal no estoy nada de acuerdo. Ojalá que pronto todo regrese a como era antes. Les pongo un ejemplo de cómo era antes de la pandemia. El 1% de la población en el 2016 tenía más riqueza económica que el 99% de la población del mundo. Eso es solo un ejemplo. Antes de la pandemia, sabemos que el umbral entre ricos y pobres se ha hecho mucho más amplio. Entonces, no sé, no tengo el dato sobre cuántos miles de millones, cuántos miles de pobres nuevos ha generado esta pandemia. Entonces, ¿qué es lo que ha generado toda esta situación? Pues un sistema social global al que ya nos habíamos acostumbrado. Entonces, mi debate a esta frase sería, ojalá no regresemos a como era antes, ojalá regresemos mejores, ojalá seamos una mejor sociedad, ojalá seamos un mejor grupo humano en el que realmente seamos sensibles a las situaciones de los demás, que esto que nos desestabilizó a todos, desde el más sencillo hasta el presidente más poderoso al que también le dio COVID, que realmente nos haga cuestionar la forma en la que nos relacionamos no solo entre personas, sino entre países. Que terminando esta pandemia, sea como sea el fin, cuando sea, que como sociedad seamos una sociedad mejor. Y en esa línea es por eso que nuestra esperanza efectivamente muere al último. Y nuestra esperanza es un ya desde la teología cristiana. Sabemos que esta frase tiene mucho significado. Es un ya, pero todavía no. Hay signos y elementos de la esperanza que ya podemos ver, que ya podemos experimentar, pero todavía no en plenitud. Y es con esta frase, con esta idea, entonces, que toma sentido abordar la esperanza, ahora sí desde la perspectiva cristiana. ¿Y por qué pongo esta foto, esta imagen? Porque la esperanza cristiana, aunque parezca obvio, hay que decirlo, no tiene sentido sin Jesús. No tiene sentido sin los valores del evangelio y sin la radicalidad que nos da el sentirnos llamado a seguir. Y quiero poner como ejemplo a estos 2 ancianos, a Simeón y Ana, que aparecen en el Evangelio de Lucas, que durante toda su vida esperaron activamente la restauración de su nación. Y enfatizo en el activamente, porque no estaban esperando en su casa en el sofá. Estaban activamente en ese momento, cuando se encuentran con el niño Jesús y con sus padres, estaban en el templo, es decir, estaban en lo que les tocaba hacer, cumpliendo sus responsabilidades. Y ellos en un bebé pequeñito, en algo que parecía sin importancia y que para esa época y muchos siglos después todavía los bebés, los niños no tenían importancia, ellos supieron ver la salvación ahí, donde nadie más la veía. Sabemos nosotros descubrir los signos y los elementos de la salvación, de nuestra salvación, en donde nadie más lo ve, o nos dejamos llevar por la costumbre, por las tendencias actuales, por lo que todos hacen,
y vemos lo mismo que ven todos, en vez de poner los lentes o los ojos de la fe, el espíritu de fe que nos mueve a ver todo como Dios lo vería, a sentir todo como Jesús lo sentiría. Si hablamos de lo que el Papa Francisco nos dice explícitamente en torno a la esperanza, bueno, claro que ha escrito mucho, pero quisiera tomar sobre este documento Fratelli Tutti, todos hermanos en italiano, 5 ideas que me parecen importantes, que él menciona. Hemos olvidado la fecundidad que surge al integrar creativamente al otro. Cada vez es más reconocer al vecino o ayudar al que está caído. La cultura del descarte está llevando a la humanidad a descartar también al ser humano. Ya no solo tiramos a la basura los platos y los cubiertos desechables, también ya las televisiones, los sofás, los celulares duran 1 o 2 años cuando el uso debería ser de mucho más tiempo. Y esto se ha metido en nuestro subconsciente, tanto así que también ya sentimos que podemos desechar a las personas porque ya no son útiles. La justicia y la paz para todos parecen ser utopías de otras épocas, cuando son utopías y deben de estar presente en nuestra esperanza el día de hoy. La justicia y la paz que van juntas. Y estamos perdiendo el sabor de la fraternidad. Y él dice que prevalezca un nosotros, no solo un yo o mi realización. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y más digna. Caminemos en esperanza. Y esta frase, este verbo es bien significativo. Caminemos dinámicamente, no nos estemos quietos, no nos estanquemos en una idea, en una forma de ser. La pregunta entonces principal, a mí me parece que surge en torno al Evangelio, al seguimiento a Jesús, para nosotros el día de hoy es: ¿qué haría Jesús? En cada decisión, en cada acción, en cada momento de nuestras vidas, ¿qué decisión tomaría Jesús? Y yo creo que si este filtro lo utilizáramos en todos los niveles, nuestra vida y la vida de nuestra sociedad sería muy diferente. San Pablo bien nos lo dice. A pesar de que vivamos esta situación y que hayamos vivido, yo en lo personal viví este año situaciones con mi familia muy dolorosas en torno a la salud. Mis padres estuvieron muy enfermos, hospitalizados, y fue claro que algo muy duro, muy confrontante en el momento, también en cuanto a mi fe, en mi sentido de vida. Pero este texto de San Pablo me parece muy iluminador para cualquier situación difícil que vivamos. No nos entristecemos a causa de los que mueren, como se entristecen los que no tienen esperanza. Porque ponemos nuestra esperanza en Jesús, que murió y resucitó. Y estamos seguros que de la misma manera Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. La semana pasada también falleció una tía mía muy querida, hermana de mi mamá, que era casi como mi mamá. Y el gozo que yo siento ahora de pensar que ella está en el abrazo eterno con Jesús, que está encontrándose con sus seres queridos, con sus hermanos, con sus papás, es mucho mayor que el dolor que tuve, sí, efectivamente, por la despedida y por el dolor también de una enfermedad larga. Pero la esperanza nos lleva a pensar en esto, en que si Jesús resucitó, allá van nuestros difuntos y allá vamos nosotros también. O sea, no es una despedida definitiva, es temporal. Y eso nos debe llenar de paz, de esperanza, de gozo. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé esos sentimientos. Entonces, la pandemia nos ha hecho comprender que el aislamiento y la distancia social son necesarios, pero la soledad no debería ser, ni el temor tampoco, vivir en torno al temor. Y ahora que escuchamos la palabra Omicron,
no debemos vivir en torno al temor, debemos vivir en torno a la esperanza, con precaución y con todas las medidas que necesitemos, pero no tomar decisiones por miedo. ¿Y por qué? Porque el mismo Jesús a esto nos invita. No tengas miedo, soy yo soy. Y acuérdense, en el sentido bíblico, el yo soy no es solamente el estar o el nombrar a una persona o su nombre, es la presencia completa de quien se nombra está ahí. Jesús, cuando dice yo soy, es porque yo soy, el que estoy, el que siempre estaré, el que siempre estuve. Ahí voy a estar contigo, sobre todo en las malas, aunque tú no lo experimentes. Y esto nos debe de llevar entonces a preguntarnos, ¿qué personas nos han hablado de la esperanza? Y cuando digo hablado no me refiero solo a palabras, sino con su ejemplo, con su testimonio, que nos dicen, mira cómo vive la esperanza o qué esperanza tiene. Vamos a pensar en esto a nuestro alrededor, en nuestra familia. No solamente veamos ejemplos de santos o de grandes líderes, sino en nuestra vida tenemos muchos ejemplos de pequeñas muestras de esperanza que nos deben de alentar a vivirla también. Igual si gustan aquí en el chat y si alguien quiere poner una persona que les haya hablado de la esperanza con su testimonio, con palabras, lo pueden poner y es una manera también de darnos cuenta y de compartir un poco lo que vamos reflexionando. Y el tercer paso, ahora sí, entonces, ver cómo la esperanza desde la educación, pues, debe de estar también muy presente. Y escogí esta foto porque me pareció muy, muy significativa. Está una madre de familia con su hijo en el contexto en el que están, en su casa. Probablemente vemos allá el refrigerador, un plato con comida, está atrás el librero. Probablemente es la sala y también es el comedor y también es la cocina y es el lugar de estudio. Se convirtió también en un lugar en el que se generó aprendizaje, pero que, como muchos de ustedes han de haber experimentado, no ha sido fácil. Entonces vamos a empezar con esta frase de San Juan Bautista de la Salle. No se gana nada con dejarse llevar por el desaliento. ¿Y por qué quiero empezar con esta frase? Porque en un primer momento, al hablar de la educación, voy a hablar de una crítica. Un poquito va a sonar a un análisis de las cosas que no están funcionando en la escuela, pero desde el enfoque de no dejarnos llevar por el desaliento, porque sabemos que luego viene una propuesta, luego viene opciones de solución desde la esperanza. Entonces, algunos de ustedes probablemente desde la educación estén familiarizados con Iván Illich, un pedagogo y ensayista mexicano de origen austriaco que vivió aquí en México. Hay un estudio de Bartlett y Shugurensky el año pasado, justo después de la pandemia que hicieron en torno a esto, y me pareció muy interesante tomar algunas ideas. En la era de COVID-19, la mayoría de los gobiernos del mundo cerraron las escuelas para mitigar la propagación del virus. Esto todos lo sabemos. Estudiantes, personal escolar y familias tuvieron que navegar por paisajes de aprendizaje inexplorados, cosas que no conocíamos. Modelos alternativos de impartir educación proliferaron. En este contexto son interesantes las ideas sobre educación propuestas por Illich a través de la lente de los cambios relacionados por la pandemia. Vamos a ver en qué consiste. Bueno, poniendo atención principalmente a 4 modelos de educación que existen o ocurren más allá de la escuela o que están ocurriendo. ¿Cuál es el primero? Pues el aprendizaje remoto. Yo mismo he llevado desde acá de Tijuana mis clases que estoy estudiando yo también, todas en línea, todas han sido en línea. La número 2, educación en el hogar, que bueno, está muy relacionada, aunque no siempre el aprendizaje remoto es en el hogar, pero
mucho de esto se ha dado en el hogar, sobre todo al principio. El número 3, la microescolarización, que es Pandemic Pods, y unschooling. No voy a enfatizar mucho en estos conceptos, sino en las preguntas que este estudio propone. ¿Hasta qué punto estos modelos podrán ser un paso adelante hacia la propuesta radical de Illich de una sociedad desescolarizada? Ahorita voy a enfatizar para los que no estamos acostumbrados con este término. ¿Cuáles están más cercanos a sus ideas sobre las redes de aprendizaje como espacios de convivencia? Y una pregunta bien importante. ¿Podrán las escuelas todavía hacer una contribución a la libertad, igualdad y participación? Este estudio propone una conclusión que yo pongo entre comillas, porque no estoy seguro que sea eso. Un proyecto educativo emancipador, es decir, que libere, debe incluir dos tareas principales. El desarrollo continuo de experimentos educativos prefigurativos, es decir, ensayos fuera de las escuelas, como redes de aprendizaje cooperativo y colaborativo, fuera de la escuela. Y el segundo, perseverar en la democratización de las escuelas y los sistemas educativos. Que no sea solo una persona o un grupo de personas que decidan todo sobre la forma de educar. Esta puede ser una perspectiva, o por el contrario, también hay quien se pregunta desde estas ideas de Ivan Illich si la revolución de la educación a distancia instigada por la pandemia ha demostrado así los límites de la desescolarización. ¿Cuál es mi objetivo con todas estas preguntas? Un poco cuestionar si realmente esto, en lo que ya no hay vuelta atrás, que es la educación en línea, realmente de qué manera está respondiendo a las necesidades profundas del ser humano. La desescolarización, que es, en pocas palabras, pues un método educativo que promueve la libertad de los niños a elegir lo que quieran aprender. Específicamente, que el alumno deje la escuela tradicional para adaptarse a una educación en casa. ¿Cómo les suena a los papás, a las mamás? Y bueno, esto también tomaría un tiempo acostumbrarse. Esto es una idea de hace menos de 100 años, no creamos que es muy antigua. Entonces, estos 2 años pasados, y ya no es solo un año, año y medio, ya van a ser 2 años de pandemia. Cientos de millones de niños escolares de todo el mundo vieron cómo su institucionalización diaria se trasladaba de la estructura simbólica del encarcelamiento, así es una perspectiva que proponen en este estudio de la escuela, a la intimidad de sus hogares. Se encontraron en posesión de una libertad desfigurada, es decir, ¡ay, qué padre! Ya no voy a tener que ir a la escuela, voy a tomar clases desde mi casa. Pues ni tan padre, porque vas a tener que estar ahí conectado y también hay tareas y también te van a revisar que hagas esto y lo otro. Es cierto que muchos jóvenes fueron liberados de las limitaciones de sus horarios diarios. ¿Cuántas veces en Twitter no veía yo de la alegría que les daba a algunos, sobre todo jóvenes, de tener clases en línea? Porque si la clase era a las 7, la alarma sonaba a las 6:59 y bastaba con a las 7 prender simplemente conectarse y pues estar ahí desde la cama. Entonces, esto suena desde una perspectiva cómodo, liberador. Sin embargo, pareciera que la escuela, en algunos casos, abandonó el edificio junto con sus estudiantes. Sin embargo, enviar a los estudiantes a casa pareciera que no ha abierto del todo el camino a esta utopía desescolarizadora, es decir, liberadora. Por el contrario, por la forma en la que se dio, porque no fue algo preparado, el aprendizaje a distancia se asemeja a la desescolarización, sí, pero distorsionada. ¿Por qué? Porque se han creado nuevas formas de institucionalización, la influencia imperialista de la tecnología, es decir, quien no tiene tecnología, pues no podía llevar clases desde su casa, incluidos los maestros, incluidas familias enteras que no tenían buen internet o no tenían una computadora o tenían una para 4 hijos, tantas situaciones.
Y la fragilidad de la salud mundial ha potenciado esta desproporción entre los que tienen acceso y oportunidad y los que no. Algunos dicen que hasta algunos grupos, especialmente los adolescentes, se han alienado en algunos sentidos en su desarrollo personal. Definitivamente no estábamos preparados. Cuando los gobiernos cerraron las escuelas, estas instituciones se vieron obligadas a cambiar de una manera más rápida que en cualquier otro momento del último siglo y medio de escolarización obligatoria. Es decir, si no hubiera habido pandemia, seguiríamos teniendo la misma forma de educar que hemos tenido en las últimas décadas. Entonces, esto definitivamente y sin duda nos ha removido todos nuestros esquemas, nuestras seguridades educativas y tenemos que adaptarnos. Los expertos coinciden que los sistemas educativos en general no estaban hechos para afrontar cierres tan prolongados como los impuestos por la pandemia. Recuerden, marzo 2020, antes de Semana Santa, los niños se van a ir antes de vacaciones, 15 días, después de Semana de Pascua, regresamos a clases. ¿Por qué? Porque esperábamos que esta pandemia se iba a terminar, que iba a ser algo pasajero de 15 días, de un mes, y ese mes se fue prolongando a otro mes, a otro semestre, a otro año, y ahora ya vamos a comenzar el tercer año en esta pandemia que se prolonga. Y la pregunta entonces de fondo es, como cristianos, ¿cómo podemos ayudar a disminuir el umbral entre ricos y pobres? Pareciera, sin embargo, que en muchos casos las escuelas encontraron un medio aún más audaz de lo que se puede llamar opresión, la invasión directa del hogar, desde un punto de vista que se tiene a la escuela con esta perspectiva, ¿no? La tecnología, como bien sabemos, ha pasado de ser un aspecto privilegiado a ser el único medio de instrucción. Los pocos niños en el mundo que tengan, el hecho de que pocos niños en el mundo tengan acceso a ello, es una gran crisis educativa que nos tiene que preocupar. Y es por eso que la UNICEF ha generado este estudio que acaba de salir hace unos días. A él le ha llamado Mi Mente, el Estado Mundial de la Infancia, Estado Mundial Mental de la Infancia 2021. Y tomo 4 párrafos, el documento es muy extenso, tomo solo 4 párrafos que hablan concretamente de la educación. Las escuelas y los entornos de aprendizaje pueden ofrecer oportunidades para apoyar la salud mental, eso no nos queda duda, pero también exponen o pueden exponer a los niños a determinados riesgos, como el acoso y la presión excesiva de los exámenes. Aquí habemos alumnos, habemos maestros y los que fuimos maestros también fuimos o seguimos siendo alumnos. ¿Cómo nos ponemos cuando hay un examen? Estas últimas semanas yo sé que en las universidades son de entregas finales, de trabajos, de proyectos, de tesis. ¿Cómo está el estrés y la ansiedad en estos días cuando hay exámenes? Yo he escuchado, o sea, que pues hay jóvenes con los que no se puede ni dialogar porque vienen un estrés que no han sabido manejar o que no hemos sabido guiar para que se maneje de manera adecuada, ¿no? Las escuelas pueden ser entornos saludables e inclusivos en los que los niños aprendan habilidades fundamentales, pero también los niños, y eso no hay que olvidarlo, y los adolescentes y los jóvenes sufren acoso, racismo, discriminación, presión de los compañeros y de los maestros, estrés por el rendimiento académico que viene también de la familia. Este es un estudio a nivel global, estamos hablando de la educación del mundo, aunque esto claramente pudiera describirse de cualquiera de nuestras escuelas en México, sucede en todo el planeta. Este mismo estudio dice que a pesar de los vínculos entre las oportunidades de aprendizaje temprano y el desarrollo infantil, 81% de los niños de los países menos desarrollados no participan en programas de aprendizaje en la primera infancia, preescolar, primaria. El 81% de los niños en países menos desarrollados.
Esto traducido en números son millones de niños que no estudian, que no van a la escuela. Solamente, aquí está el dato, en América Latina y el Caribe, 114 millones de ausentes. Imagínense si le sumamos a África, Asia y Europa. Entre los niños de más edad, el hecho de no poder ir a la escuela o de abandonar los estudios antes de terminarlos está relacionado con que no se sienten integrados, con el aislamiento, lo que a su vez provoca trastornos de salud, autolesiones, ideas suicidas, depresión, ansiedad y empezar a consumir sustancias. Esto, cuando no se da en un contexto educativo adecuado, pues los niños desertan y los jóvenes encuentran estas respuestas, estas soluciones. Repito otra vez esta frase y la vuelvo a poner. No se gana nada con dejarse llevar por el desaliento. ¿Por qué San Juan Bautista de la Salle nos repite esto? Bueno, porque él estaba convencido de lo que creía y que un árbol, como se ve ahí todo seco, en otoño, en invierno, el árbol sabe que la vida sigue estando por dentro y que la primavera va a llegar y que el verano viene y que el agua en algún momento le va a ayudar a volver a florecer. Entonces, vivimos como parte de esta naturaleza también en los ciclos en los que la muerte, la enfermedad, el sufrimiento es parte de la vida, pero parte del ciclo también es la alegría, la vida, la celebración, y no se nos debe de olvidar eso, aunque a veces nos sintamos como este árbol. La savia corre por nuestras venas. El Espíritu Santo siempre puede darnos vida y hacernos florecer y dar frutos. Entonces, el llamado es a nosotros como educadores, maestros, padres de familia, jóvenes que están en contacto con más gente, desde los valores cristianos. Caminamos, no nos quedamos quietos, hacia el horizonte manteniendo viva la esperanza, porque creemos en una vida que vale la pena vivir. Formamos una comunidad que nos hace fuertes y construimos nuevos caminos que nos acercan al horizonte del servicio educativo de los niños, niñas y jóvenes, especialmente los más necesitados. Este debe ser siempre el énfasis que debemos de buscar, sobre todo si tenemos grupos grandes o grupos a nuestro cargo de personas. Siempre el que necesita más es al que hay que enfocarle, porque los demás a lo mejor tienen más herramientas. 6 ideas que nos ayuden a ir concretizando un poquito atisbos de solución o de propuestas, porque cada quien sabrá cómo adaptar esta realidad a lo que vive. La primera, el liderazgo. El liderazgo como una tarea comunicativa en estas circunstancias complejas que vivimos, que debe estar preparado para animar con altos niveles de incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Yo pienso en todos los directores, en todos los coordinadores de nuestros colegios, los directores académicos, en los rectores que, bueno, ya vamos empezando otra vez presencial o híbrido primero y luego ya presencial y luego viene un caso y ya hay que mandar un salón completo a su casa o ya viene otra ola, entonces vamos a volver en línea. Pues imagínense el estrés de estar viviendo que no se sabe cómo va a estar en 2 semanas la programación escolar. Esto no sucedía antes. Antes de la pandemia teníamos una programación anual y se cumplía casi al 95%. Ahora es muy difícil o imposible planear de un mes a otro. Y esto para un líder es difícil. Conlleva mucha incertidumbre y hay que tener mucha preparación y mucha solidez humana, mucha madurez para saber llevar esto. La segunda idea, la apertura a una colaboración más amplia. Si algo nos ha enseñado también esta situación es que tenemos que ver lo que están haciendo los demás. ¿Qué casos de éxito hay en otros lugares, en otras universidades, en otras familias, en otras escuelas? ¿Cómo le están haciendo para saber llevar? ¿Por qué? Porque todos estamos aprendiendo. Ha sido nuevo para todos y tenemos que colaborar. Entonces, que esto no se pierda. Combinar conocimiento con el deseo de aprender. Mezclar fuerza con sabiduría y unir ideas para tener una sola voluntad de servicio.
Tercera idea, la búsqueda de mayor cercanía y acompañamiento. La pandemia ha agudizado nuestra sensibilidad por lo cercano. ¿Cuánto no extrañamos dar abrazos? Un buen abrazo así, porque a lo mejor ya nos empezamos a dar abrazos, pero bueno, yo en lo personal todavía los abrazos son así, con la cara al lado, pues por la cuestión esta de la distancia, pero un abrazo apretado, ¿cuántas ganas no tenemos? ¿Cómo no extrañamos esta cercanía que teníamos antes física y afectiva? Bueno, la estamos buscando de otras maneras y buscamos la intimidad necesaria para acompañarnos. Cuarta idea, la preocupación por mantener una educación de calidad para todos. Ciertamente, los que estamos aquí somos privilegiados porque tenemos una conexión a Internet. Somos de los pocos privilegiados en el planeta y en nuestro país que podemos conectarnos a Internet, que podemos ver un video, que podemos tener un aparato para conectarnos y para estudiar. Entonces, esto ha sido una bendición, hay que valorarlo, pero desde la perspectiva completa. Y esto ha servido, sí, para mantener y tal vez elevar el nivel de calidad y exigencia académica. Pero no debemos perder de vista el objetivo final de estos cambios, la persona del alumno. Qué bueno que se ha conseguido toda la infraestructura tecnológica, pero no nos olvidemos de buscar siempre regresar a centrarnos en la educación en la persona, no en cumplir los programas, principalmente. Quinta idea, la atención a las necesidades espirituales fundamentales. Dentro de esta situación que se prolonga, la sed de lo infinito ha aumentado a medida que la pandemia se extiende. Hoy día hay muchas propuestas de oración, de profundización de la propia fe, de métodos nuevos de animación espiritual que han surgido y que se han dado a conocer por medio de la tecnología y que antes no conocíamos y tal vez no hubiéramos conocido. Entonces, es algo bueno. Hay una búsqueda, hay una sed espiritual que está presente en todos nosotros y también en los jóvenes, también en los adolescentes. Y por último, el mayor compromiso con el servicio educativo a los más necesitados. ¿Cómo afrontamos esta situación por el bien de estas personas y las futuras generaciones? Pensando en que esta situación nos está marcando como generación y los niños que están creciendo en este contexto van a crecer y van a madurar esta idea y su personalidad desde la vivencia de la pandemia. ¿Cómo viene esta generación futura? Pero pensando en el hoy. Entonces, un hermano, amigo mío, David García, escribió en un documento de una revista que tenemos los hermanos en el distrito, esta idea que en medio de la desigualdad de acceso a oportunidades y avances tan diversos en torno a la pandemia y la recuperación económica, mantener la esperanza es una tarea que nos corresponde a quienes intentamos escuchar la voz de Dios y queremos responderle. Mantengamos la esperanza. Y la esperanza se mantiene en las malas, porque en las buenas, pues, ¿qué mérito tiene? Es como amar a quien te ama. No haces nada de extraordinario, no hacemos nada de extraordinario si devolvemos bien por bien. El plus del evangelio es amar al que no te ama. Y no solo al que no te ama, sino al que te hace mal. Entonces, la esperanza hay que mantenerla en las dificultades, no siendo indiferentes en esta tarea educativa y evangélica que es apremiante. Desde el evangelio y desde la educación tenemos que tomar medidas, tenemos que actuar. Y es por eso que el día de hoy tenemos que sentirnos enviados a la acción. El día de hoy vamos a buscar de qué manera tomar y formar un compromiso. Ya el día de hoy vamos acercándonos en esta plática, en esta reflexión, de qué manera puedo llevarme yo un compromiso para que hoy pueda ya sentirme enviado por Jesús a la acción. Entonces voy a tomar primero una imagen que me llegó por ahí acerca del famoso lenguaje inclusivo. No lo voy a leer todo, pero el sentido se me hizo muy interesante.
Cuando decimos les personas, todos nosotros y otras expresiones, si realmente queremos aprender un verdadero lenguaje inclusivo, entonces vamos empezándole a hablar con respeto a un anciano, con dulzura a un niño, con firmeza a un infractor o a alguien que se ha equivocado, con amor a tu pareja y con ilusión cuando hablas del futuro de tu comunidad. ¿Quieres otro verdadero lenguaje inclusivo? Aprende braille para entender cómo lee un no vidente, lenguaje de señas para hablar con un sordomudo. Aprende a hablar pacientemente para comunicarte con un autista, a hablar con pasión de los éxitos del mundo y con dolor del sufrimiento ajeno. Incluir no es cambiar letras solamente, y no estoy diciendo que el espíritu que hay detrás de todo este lenguaje inclusivo no sea válido. No, me parece importante la cuestión inclusiva, pero cuando nos centramos y hasta surge un conflicto solo porque decimos todos y se nos olvidó decir además todas y ya generamos un conflicto, entonces, pues, ¿cuál es el objetivo? O sea, el fondo y el espíritu debe ser este tipo de inclusión. Cambiar en serio nuestra perspectiva hacia el diferente. ¿Y quién es diferente? Pues todo mundo tiene diferencias conmigo, con cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a incluir no solo con el diálogo, las palabras o la redacción, sino con acciones. Entonces, a manera de conclusión, 4 preguntas. ¿Qué es la esperanza para mí, para cada uno de nosotros? Y los voy a invitar a todos los que están ahorita viendo este video a que agarren su teléfono o ahí mismo si están en la laptop, se vayan a Facebook, a YouTube, a Twitter, a Instagram, a donde quieran, a cualquiera de las redes que utilicen y publiquen algo en este momento, ahorita, el día de hoy, que transmita su visión y su experiencia de la esperanza. Piensen cómo a ustedes les gustaría o les llamaría la atención una publicación en torno a la esperanza y escríbanlo. ¿Qué es para ustedes la esperanza? Y pongan un hashtag, yo puse un ejemplo, comunica esperanza o simplemente hashtag esperanza. Háganlo en este momento y si quieren ponerlo aquí en el chat también es muy válido y además lo publican para que más gente a su alrededor lo vea. Este es un muy pequeño y sencillo primer paso. ¿De qué manera puedo transmitir la esperanza? Pues a través de los medios que tenemos, que son las redes sociales. Entonces, quien guste hacerlo ahorita en el chat, aquí los voy a ir leyendo y quien guste publicarlo también adelante, ahí sí pues ya no los voy a poder ver yo, pero que cada uno sienta ese llamado también a publicarlo por los medios que tenemos acceso. Y que esta esperanza o esta transmisión con nuestra vida de la esperanza pues se vea enriquecido por esta otra pregunta: ¿en qué ámbito de la vida Jesús me llama? Y no estoy poniendo solamente cuál es el llamado que Jesús tiene para mí, sino en qué ámbito de la vida, recordando, y el día de hoy eso reflexionábamos aquí en la oración de la comunidad, que la invitación y el llamado de Dios no es algo que sucedió, por ejemplo, a mí como hermano en tercera de secundaria, cuando empecé a sentir la inquietud vocacional, sino el llamado de Dios y de Jesús es algo que se renueva todos los días. Cada día siento un nuevo o diferente llamado a algo, a renovarme, a actualizar el llamado que Dios me hace, a no vivir de rentas, no vivir melancólicamente. Sí, es que pues mi pareja y me casé con tal persona y formé tal familia y pues ya esa es mi vocación, algo que sucedió, el compromiso hace 10 años o 15 o 20 y se me olvida actualizarlo. Entonces Jesús me llama el día de hoy, ¿en qué ámbito? Otra idea. ¿A dónde y cómo te envía? Tal vez tiene que ver con tu familia, con tu grupo de compañeros o con tu lugar de trabajo. Y ya más concretamente, ¿qué servicios puedo prestar para mostrar a los otros mi esperanza cristiana? Aquí Olivia pone solidarízate en esperanza, en juego de palabras ahí. Solidarízate en esperanza o solidarízate en esperanza. Gracias, Olivia, por compartir. Entonces, en esta última idea,
¿Qué compromiso puedo llevar más allá de mi familia, de mi grupo, sabiendo que siempre va a haber alguien más necesitado que yo? Y me puedo acercar a esa persona desde eso, desde lo que es, desde el ser persona, no como alguien que por lo que vive vale o es menos, sino simplemente tiene circunstancias distintas y me acerco a tratar de ayudar con todo el valor y la dignidad que tiene cada ser humano. Ya sea, pues, si le mueve a cada quien en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, en donde estemos, a apoyar a una población específica de migrantes, de niños de la calle, de indígenas, de enfermos terminales, siempre una necesidad a la que Dios nos puede mover. Más allá también de nuestro primer círculo, que claro es la primera vocación, nuestra comunidad, nuestras familias, son los primeros, pero después siempre hay más allá, un poquito, un pasito más que podemos dar. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de dar testimonio a través de la vida toda. Hay gente que se nos acerca con un problema muy fuerte y que a veces lo que necesitan no es tanto un consejo, sino sentirse escuchados, sin interrupciones, sin juicios, que esa persona se pueda desahogar con nosotros. El cuidado de la naturaleza, el evitar usar cosas desechables o el desechar cosas que no son desechables, incluyendo seres humanos. El ayudar a una persona que literal y de manera explícita necesita de mí. Y la amistad, pues empezando por Jesús que nos llama a ser sus amigos y a transmitir esa amistad a los demás. Mercedes aquí pone, contagia esperanza, Mercedes Rodríguez, gracias por compartir tu hashtag. ¿Qué otros ejemplos en la vida de dar testimonio? Pues el trabajar, el cumplir lo que nos toca, hacerlo bien con responsabilidad, sin dejarnos llevar por la corrupción y la deshonestidad, el perdonar. Fíjense qué bonito abrazar así, un abrazo bien dado de corazón, el acoger y consolar a quien sufre. Y esas personas pueden estar a nuestro alrededor. Y claro, en primer lugar, lo he puesto al final, pero es la más importante, amar y hacerlo con alegría. Porque amar sin obras, amar sin alegría, ya bien dice San Pablo también que podríamos mover montañas y podríamos ir de un lado a otro y sanar enfermos y provocar todo tipo de milagros, pero si no tenemos amor, somos como campanas que suenan vacías, no sirve de nada. Y esto, pues, buscar hacerlo con alegría, aunque no siempre sea una alegría así como jovial, sensible, emotiva. La alegría viene de adentro, del fondo. Entonces, ya con esta idea, con esta reflexión, oración final, vamos un poco concluyendo. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, váyalo poniendo aquí para poder reflexionar juntos, contestar alguna pregunta si es posible. Entonces, un llamado es que hay mucho trabajo para anunciar el evangelio y muy poca gente dispuesta a hacerlo. Oren por las vocaciones. Y si se sienten llamados, entonces pónganse en camino. No anden poniendo excusas para no vivir de verdad el amor, la esperanza, la fe y la justicia. Eso sí, no será fácil. Jesús nos dice, los mando como ovejas en medio de lobos. Los cuestionarán, atacarán y pondrán 1000 objeciones y dificultades. No necesitan muchas riquezas y recursos. No anden asegurándose el futuro, cuentas de banco abultadas, estar a la última en tecnología o armarios llenos de ropa por si algún día la utilizo. Al final, ¿de qué sirve todo eso? Porque cuando elijan esto como seguridad absoluta, nunca van a moverse, nunca darán un paso, nunca se pondrán en camino.
Lleven por delante el gesto y la palabra de paz. Y si la gente es buena, les recibirá igual. Encuéntrense de verdad con las personas, pues es en el encuentro donde se hace comunidad. Hagan el bien, anunciando el reino y aliviando heridas y dolores. Eso sí, si los rebasan, no se empeñen en tener éxito. El concepto de éxito a los ojos de Jesús es muy diferente al éxito de este mundo. Y les puedo preguntar, si alguien ora por paciencia, si oramos por salud, si oramos por lo que sea, pero en este caso, si yo quiero orar por paciencia, ¿Dios me va a dar paciencia así como si me inyectaran USB y me deposita el archivo de paciencia o me hace una transfusión de paciencia? O más bien, Dios me va a dar la oportunidad de ser paciente. ¿Quieres ser paciente? Bueno, ahí te va esta persona que te saca de quicio para que practiques la paciencia. No te voy a dar paciencia si estás todo el día sin convivir. Pues, ¿cómo vas a ejercitar o vas a saber si eres paciente si no convives? Y sobre todo con los que son diferentes, con los que piensan distinto, con los que no hacen las cosas a tu manera. Entonces, sea lo que sea, háblale a Jesús de la respuesta que te brota ahora. Voy a guardar yo silencio un minuto para que cada quien en este momento vuelva a conectar y a conectarse y a contactar con lo que siente y experimenta y piensa y dialogue con Jesús. Lo que surja de su corazón, háblenlo en este momento con quien nos escucha y es nuestro mejor amigo. Un minutito. Que este diálogo que se ha iniciado en este momento lo podamos continuar en esta tarde, en esta noche y cada día, al menos un minuto. Y si tenemos sed de la trascendencia y de la espiritualidad, ese minuto vamos a buscar que cada vez sean más minutos, 5, 10, 15 minutos que podamos en medio de nuestras actividades, porque no se trata de huir o salirnos o desconectarnos, sino en medio de lo que somos y hacemos, conectarnos con el Espíritu de Jesús que vive dentro de nosotros. Esperar entonces es permanecer cuando todo tiembla. Aceptar el riesgo cuando todo está asegurado. Es proponer una presencia cuando todo parece un sinsentido. Es esperar es seguir siendo habitado por el amor, alimentado por la ternura y animado por la paz. Esperar es avanzar cuando todo parece bloqueado, cuando todo parece acabado, cuando todo está condenado. Es vivir al límite, en la frontera, en la periferia, a la intemperie, no quedarnos dentro de nuestras seguridades. Es una convicción profunda y la pongo en negritas porque esta es la cita bíblica que más me gusta de toda la Biblia, de Isaías. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque te llevo tatuado en la palma de mi mano. Y aunque tu madre se olvidará de ti, si eso llega a suceder, yo jamás me voy a olvidar de ti. ¿Por qué? Porque eres mi amigo. Esperar es decir Magnificat, es fiarse y acoger. Estás en mi vida y estoy en la tuya. Es una alianza de amor eterno. Es la esperanza que nos ayuda a superarnos en el don y la dedicación, a amar más de lo que se podía imaginar. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que no esperábamos hacer
y decimos, ¿de dónde salió esto? Yo no me sentía capaz de hacer esto, de decir tal cosa, de organizar tal situación, de sacar adelante a mi familia de esto. Y salió. Y sentimos que no fuimos solo nosotros, sino es el Espíritu que actúa, que nos mueve, que nos lleva a creer con todo nuestro corazón y no solo con nuestra razón. La esperanza significa que Jesús se encarnó y murió en la cruz por nosotros y que ha resucitado y vive en nosotros. Después de su resurrección, Jesús envió a decir a sus discípulos que los esperaba en Galilea. Los discípulos estaban tristes y desesperanzados porque Jesús estaba muerto. Habían perdido la esperanza. Su cita en Galilea con Jesús resucitado les renovó la esperanza. Han sabido que después de la muerte está la resurrección y después de las tinieblas habrá luz. Y es en este tono que podemos vivir este Adviento y llegar a esta Navidad sabiendo que al final, después de las tinieblas, viene la luz, viene una estrella que brilla al final del camino. Algo está por nacer. Ahí está María esperando a su hijo que está por nacer. Nos podemos identificar con María, con la ilusión de estar a punto de dar a luz y que en unos días, en menos de un mes, vamos a recordar eso que sucedió hace 2000 años y que ha cambiado la historia de la humanidad. Tenemos a Jesús dentro de nosotros y no podemos esperar ya para darlo a nacer y que brote a los demás. Y ese Adviento es eso, es esperar, una espera activa como Simeón y Ana, que cuando llegue la Navidad ya estemos repletos de Jesús para seguirlo dando a los demás. Entonces, quiero terminar con esta oración del Abate Pierre, que pone muchas frases en contraposición. Y él dice, yo continuaría creyendo, incluso si todo el mundo perdiera la esperanza. Yo continuaría amando, incluso si los otros destilan odio. Yo continuaría construyendo, incluso si otros destruyen. Yo continuaría hablando de paz, incluso en medio de la guerra. Yo continuaría iluminando, incluso en medio de la oscuridad. Yo continuaría sembrando, incluso si otros me pisotean la cosecha. Cuando Jesús ya haya nacido dentro de un mes o hayamos recordado que ya nació, que podamos seguir diciendo, y yo continuaría gritando, incluso si los otros se callan. Yo dibujaría sonrisas en los rostros con lágrimas. Yo aportaría alivio cuando se vea dolor. Y yo ofrecería motivos de alegría allí donde no hay más que tristeza. Y yo invitaría a caminar a aquel que ha decidido detenerse. Y yo extendería los brazos a aquellos que se sienten agotados. Esta es un poco la bibliografía que consulté, alguna de ella, y termino con esta idea, que seamos conductos para que esa estrella brille a los demás, brille en los demás y en el entorno en el que vivimos. Les agradezco mucho por haberse conectado. Los saludos de todos los que escribieron por aquí. Gracias, hermano Alejandro. Aquí pusiste excelente charla. Felicidades. Pues gracias también a ti y a todos los que compartieron su hashtag, hicieron su tarea en ese momento. Y nos llevamos, yo creo, una tarea muy grande, un compromiso de seguir en este Adviento sembrando luz, sembrando esperanza para que esta estrella realmente nos lleve a buen fin, no solo a nosotros, sino como sociedad. Si a alguien le interesa algo de la bibliografía o alguna otra cosa, pongo ahí mi correo y las redes sociales en las que también comparto de manera constante reflexiones o imágenes, si gustan por ahí, seguirnos y acompañarnos para juntos crecer en la fe. Que Dios los bendiga, que pasen muy buenas noches y gracias por haberse conectado. Argelia, termino aquí con un comentario de Argelia Vicens que pone, no hay nada más poderoso que la oración, no hay nada más fuerte que la fe, no hay nada más grande que Dios. Muy bonita frase, gracias Argelia por compartir. Activa la esperanza, muy buen hashtag.
Gracias por compartir a todos. Que Dios los bendiga y pasen muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.